Saludos a todos los amantes de cuentos, mitos y leyendas. La heroína de nuestro relato de hoy ha sido elogiada con muchos epítetos. Señora de los bosques y montañas, diosa Osa, diosa de la castidad femenina que otorga felicidad en el matrimonio, protectora de la naturaleza y por último, para mí, la diosa de la casa. Hoy les presentaré a la hija de Zeus y Leto, Artemisa. Además de todo lo mencionado anteriormente, Artemisa también es la diosa virgen de la fertilidad eterna. Tenía a su servicio a 70 oceánidas y 20 ninfas. Según la leyenda, cuando la diosa tenía 3 años, Zeus le preguntó qué regalo quería de él. Artemisa deseaba ser una virgen eterna, tener una comitiva, un arco y flechas, y gobernar todas las montañas y bosques. Quería tener muchos nombres y una ciudad donde la adoraran. Era una joven hermosa, graciosa y delicada. Pero detrás de esa apariencia inofensiva se escondían sentimientos oscuros. Artemisa tenía un hermano llamado Apolo. Apolo amaba mucho a su hermana y no permitía que nadie la lastimara. Si alguien mencionaba su nombre de manera irrespetuosa, Apolo se abalanzaba sobre el ofensor. Esto fue lo que sucedió con los hijos de Aloeo, Otos y Efialtes. Eran guerreros fuertes y poderosos, y por eso se volvieron demasiado arrogantes. No mostraban respeto a nadie, ni a los seres celestiales, ni a los mortales. Una vez cuando eran jóvenes, capturaron al dios de la guerra, Ares, quien luego fue liberado por Hermes, quien se infiltró en su celda. Los hermanos se quedaron impunes, lo que los hizo aún más osados y comenzaron a amenazar directamente a los dioses olímpicos. Decían que en cuanto crecieran un poco y ganaran fuerza, levantarían todas las montañas unas sobre otras para hacer una escalera hasta el Olimpo. Allí se casarían con Atenea y Artemisa. Apolo escuchó estas amenazas y fue rápidamente hacia Otos y Efialtes. Los encontró y sin darles tiempo a reaccionar, ya yacían en el suelo atravesados por flechas divinas. Por lo tanto, sus amenazas nunca se cumplieron. Artemisa tenía muchas responsabilidades, por lo que todos los títulos que mencioné al principio no eran meras palabras. Ella se aseguraba de que todo floreciera en los jardines, creciera en los campos y bosques. Además, ella traía felicidad y entendimiento a las familias y ayudaba en los partos. Pero, ¿por qué la llamaban diosa de la casa? Es que la diosa amaba mucho la casa. Tenía un arco plateado que hizo el mismo Poseidón y una aljaba de flechas a su espalda. Al parecer, era algo familiar para ellos. Ningún animal, ni el veloz ciervo, ni el enfurecido jabalí, podía escapar de sus precisas flechas durante la caza. Además, durante la caza, la hermosa diosa Artemisa era acompañada por 12 perros que recibió como regalo de Pan, el dios de la pastoral y la ganadería. Sin duda, Artemisa ayudaba a la gente, pero lo que definitivamente no valía la pena hacer era enojarla, o más bien decepcionarla. Lo menos que podía hacer en ese caso era enviar terribles e incurables enfermedades. En general, era mejor no perturbar la tranquilidad de la diosa de la casa, como hizo Octeón una vez. Él estaba cazando con sus amigos en los bosques salvajes, y así los cazadores se cansaron y decidieron hacer una parada. Octeón decidió encontrar un arroyo para recoger agua. Salió hacia el valle de Gargafia, un hermoso lugar dedicado a la diosa Artemisa. En el valle crecían exuberantes plantas, mirto y pino.
Como flechas oscuras se erguían sobre ella los cipreses esbeltos, mientras que la hierba verde se salpicaba de flores. El arroyo transparente murmuraba en el valle. Reinaba en todas partes la paz, la tranquilidad y el frescor. En la empinada ladera de la montaña, Octeón vio una encantadora gruta completamente envuelta en verdor. Casualmente, era ahí donde la diosa Artemisa le gustaba descansar. Esta vez, ella estaba allí con sus ninfas y se preparaba para bañarse. Algunas ninfas ya le habían quitado la ropa y le habían atado los cabellos. Otras ya habían llenado los jarros de bronce con agua del arroyo. Pero de repente, una sombra parpadeó a la entrada de la gruta, y detrás de ella apareció Octeón. Las asustadas ninfas corrieron hacia su dueña, tratando de esconder el cuerpo divino desnudo de los ojos de un mortal. Pero no lo lograron. Artemisa era más alta que sus ninfas, así que toda su desnudez quedó a la vista. El sorprendido y hechizado Octeón no podía apartar la mirada de Artemisa. Así como el sol naciente enciende las nubes con fuego púrpura, así el rostro de la diosa se sonrojó, sus ojos brillaron con ira. Pero eso la hizo aún más hermosa. La bella mujer le decía algo a Octeón, pero él no escuchaba nada, solo miraba ensimismado su esbelto cuerpo. De repente, como un eco, unas palabras llegaron al pobre joven desde algún lugar. Por tu arrogancia llevarás el castigo toda la vida. Y alguien le roció agua en la cara a Octeón. Quizás todo esto es un sueño, pensó él. Pero entonces los cabellos en la cabeza de Octeón se movieron y se transformaron en astas de ciervo. Trató de mirar sus manos, pero solo vio cascos. Su cuerpo se cubrió de un pelaje moteado y sus orejas se alargaron. Al principio Octeón no podía entender lo que había sucedido, pero en cuanto vio su reflejo en el arroyo, exclamó mentalmente: ¿por qué había perdido el don del habla? ¡Oh desgracia! ¿Qué debo hacer ahora? ¿A quién puedo pedir ayuda? Estaba desconcertado. Su corazón lleno de miedo y horror y lágrimas amargas corrían por sus mejillas. Octeón se había transformado en un ciervo, pero su mente y su forma de pensar seguían siendo humanas. Quería gritar, pedir ayuda, pero lo único que salía de su boca era un rugido de ciervo. Pero pronto ese rugido comenzó a ser ahogado por los ladridos de perros. Y entonces Octeón vio que una manada de perros corría hacia él a toda velocidad. Y lo que era aún más aterrador era que eran sus perros. Recordaba a algunos de ellos desde que eran cachorros, pero ahora estaban ante él, no su amo, sino solo un ciervo cuyo rastro seguían. Octeón corrió con todas sus fuerzas, pero los perros enloquecidos ya lo estaban alcanzando. Y así sus afilados colmillos se hundieron en la piel del ciervo. «¡Perdón!», gritó Octeón. «¿No ves que soy yo, tu dueño?». Pero los sonidos que salían de su garganta no se parecían en nada al habla humana. Era el rugido de una bestia acorralada. El ciervo, desesperado y sin fuerzas, cayó de rodillas con el terror, la súplica y la aflicción reflejados en sus ojos. Sabía que su muerte era inevitable. Sus propios perros lo despedazarían. ¿Qué opinas de la sentencia? ¿Es bastante estricta? Pero no terminó mi historia aquí. Tengo otra guardada para ustedes. También bastante trágica. Comenzó en Fibas, donde vivía Níobe, la esposa del rey Fibas. Anfión tenía 7 hijos y 7 hijas. Níobe estaba muy orgullosa de sus hijos, y hay que decirlo, no sin razón.
Sus hijas eran hermosas como diosas y sus hijos eran fuertes y valientes como dioses. Y un día, la adivina de Fibas, Manta, llamó a todas las mujeres de Fibas para ofrecer un sacrificio a la diosa Leto y a sus hijos, Apolo y Artemisa. Por supuesto, ella también llamó a Níobe. ¿Pero acaso la reina tenía que cumplir la petición de alguna adivina? Levantando la cabeza, respondió con orgullo: ¿por qué debería adorar a la diosa Leto? En general, no la considero una gran diosa. Incluso le negó el parto en la tierra. Así que ella y sus hijos son grandes. Yo también soy madre. ¿Por qué no me adoran como a ella, la reina? Tengo 14 hijos, divinamente hermosos, no peores que Artemisa y Apolo. Por supuesto, estas palabras llegaron a la diosa Leto y ella no tenía la intención de dejarlo así. Así que llamó a Apolo y Artemisa y les contó lo profundamente ofendida que estaba Níobe. «¿Vamos a dejar esta ofensa sin respuesta?», dijo ella. «Ella te ofendió a ti y a ti, mis hijos. Ella comparó a los dioses con los mortales». Quería decir algo más, pero Apolo y Artemisa ya estaban furiosos. Era suficiente lo que habían escuchado, y en un momento el hermano y la hermana ya estaban corriendo hacia Fibas. La resolución y el deseo de venganza estaban grabados en sus caras, y una malvada conspiración estaba madurando en sus mentes. En ese momento, los hijos de Níobe, que no sospechaban nada, practicaban habilidades militares con otros jóvenes cerca de las puertas de la ciudad. Apolo se volvió invisible y tensó el arco. 2 hermanos, Ismenio y Sífilo, montando caballos calientes, trataban de adelantarse el uno al otro. De repente, Ismenio cayó del caballo. Sífilo se detuvo para ver lo que había sucedido a su hermano y vio una flecha dorada de Apolo en su pecho. Antes de que pudiera darse cuenta de que debía huir, la flecha mortal lo alcanzó. Luego, Fedimo, Tántalo y Alfenor, así como Damasictón, que intentó ayudarlos, recibieron flechas. Damasictón recibió una flecha en la rodilla. Apolo estaba claramente tan enfurecido que falló en su intento, pero Damasictón tampoco pudo escapar. La segunda flecha lo atravesó y cayó muerto. Los 7 hermanos yacían muertos en el suelo mientras los jóvenes que entrenaban con ellos miraban asustados a su alrededor. Apenas el rey Anfión supo el destino que habían sufrido sus hijos, pareció enloquecer de dolor y se apuñaló con su espada. Níobe, por otro lado, solo caminaba alrededor de los cuerpos de los hombres que le eran familiares y lloraba sollozando. Luego, levantó la vista al cielo y con una voz llena de ira y orgullo exclamó: «Regocíjate, cruel Leto. ¿Querías mis lágrimas? Las has conseguido. Pero no me has quebrado. Sigo siendo mejor que tú y todavía tengo más hijos hermosos que tú». Antes de que pudiera terminar la última palabra, sonó el sonido de la cuerda tensa. Artemisa comenzó su caza y la primera hija de Níobe cayó muerta al suelo. Luego la diosa de la caza disparó 5 flechas mortales una tras otra, y en el suelo, junto a los cuerpos de los hermanos, yacían los cuerpos sin vida de las hijas. Finalmente, solo quedaba una hija, todavía una niña pequeña. Corrió hacia su madre, tratando de esconderse en sus rodillas. «Ten piedad de ella al menos», exclamó Níobe. Pero la mano de Artemisa no tembló y la flecha atravesó la última hija de la orgullosa Níobe. Los cuerpos de los hijos de la orgullosa reina yacieron sin enterrar durante 9 días, ya que la gente temía la ira de los dioses y no los enterraba. Finalmente, en el 10º día, los propios dioses los enterraron.
Níobe, loca de dolor, se dirigió a su padre Tántalo, en Cipilo, donde finalmente suplicó a los dioses y la convirtieron en piedra, de la cual las lágrimas fluyen día y noche. Así fue como la reina Níobe pagó por su orgullo. Hay otro mito sobre Artemisa y Orión. Aquí está. Artemisa quedó impresionada por la belleza, fuerza y habilidades de caza de Orión. Le propuso convertirse en su compañero de caza. Con el tiempo comenzó a sentir sentimientos más profundos por Orión. El hermano de Artemisa, Apolo, no estaba contento con el amor de su hermana. Pensaba que estaba fallando en sus deberes y decidió deshacerse de Orión. Y lo hizo con las propias manos de Artemisa, enviando a Orión a pescar. Se burló de su hermana ofreciéndole la oportunidad de apuntar a un punto apenas visible en el mar. Artemisa disparó su flecha y acertó en la cabeza de Orión. Cuando vio a quien había golpeado, cayó en desesperación y corrió hacia Zeus, suplicando que resucitara a Orión. Pero Zeus se negó, así que Artemisa pidió al menos poder contemplar a Orión. Zeus la compadeció y envió a Orión al cielo en forma de constelación. Su perro Sirius también se unió a él en el cielo. Creo que eso es todo por hoy. Si te gustó la historia, mira a otros en la lista de reproducción, en las sugerencias y en el enlace en la descripción. Hasta la próxima, amigos.